Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es simplemente reacomodar las instrucciones que habíamos considerado en el algoritmo, ¿no? Entonces, mira, como paso uno, voy a reordenar esto, vamos a considerar que debemos tener en cuenta que debemos leer, ¿no?, datos. Recuerda que un algoritmo habíamos dicho que es una cajita, podríamos decir que es una cajita donde tenemos ciertos procesos y por acá tiene que haber una entrada, un input, ¿sí? Y obviamente lo que esperamos de este input tras haber sido procesado es una salida, ¿sí? Un output. Entonces, comúnmente en los problemas que te voy a estar facilitando hay que determinar justamente qué es el input. Entonces, una forma de poder interpretar la entrada de datos es a través de esta instrucción que nosotros vamos a denominar leer. Entonces, vamos a leer primeramente un tiempo 1, luego vamos a leer perdón, no es un tiempo 1, sino es la hora 1, y el, en pocas palabras, acá como habíamos puesto en el algoritmo, había que calcular la hora 1. Bueno, acá tal vez no lo coloqué adecuadamente, dependiendo cómo lo hemos llamado, esto es hora. Entonces tendríamos que haber puesto la hora 1, el minuto 1, ¿sí? Ese es el periodo de entrada. Luego tendríamos la hora 2 y el minuto 2. Entonces esos son los datos que hay que leer. Posteriormente lo que hay que hacer obviamente es calcular, ¿no? Entonces estoy un poquito readecuando y posteriormente vamos a pasar a hacer un pequeño ejemplo utilizando un diagramador. Entonces a partir de acá yo tengo que calcular la hora por 60 y sumarle los minutos. Lo mismo en el paso 3 tendría que calcular el tiempo 2, esto es igual a la hora 2 por 60 más el minuto 2. Y bueno, puntos suspensivos. Aquí hay que colocar justamente todos estos pasos que te había mencionado anteriormente, todos los elementos de acá. Y bueno, estos pasos obviamente pueden expandirse, se pueden expandir. Es decir, puedo desglosar, tal vez yo podría haber hecho en una fórmula esto. Y tal vez en otra fórmula podría haberlo puesto T11 es igual a T1 más minutos, ¿no? Esto depende de cómo vas armando tus fórmulas algebraicas. Y esto está muy vinculado a cómo interpretas el problema, ¿no? Entonces yo traté de interpretarlo de la manera más sencilla posible. Entonces al final de cuentas, tras haber hecho todo el proceso, la idea, tras haber procesado la entrada, la idea es obviamente mostrar un resultado. Entonces, ¿cómo mostramos un resultado cuando nosotros estamos creando un diagrama de un algoritmo como tal? Perdón. Entonces, al final de cuentas, en el paso n, comúnmente en los últimos pasos, lo que utilizamos es la palabra reservada mostrar, ¿ya? Entonces, vamos a mostrar el resultado que probablemente esté en una variable que, para nuestro ejemplo, como te había explicado en el anterior video, es mes. Este es un algoritmo que de alguna manera está representado de forma escrita. ¿Ya? Que en pocas palabras para nosotros esta forma escrita se la conoce como pseudocódigo. Entonces el pseudocódigo es una forma de representar un algoritmo con palabras que están en nuestro lenguaje. Por ejemplo, las palabras leer se interpretan de que yo tengo que ver algo para poder procesar información. Cuando tú lees, obviamente estás ingresando información a la cabeza. Cuando estamos diciendo esta palabra de calcular, probablemente no sea necesaria, simplemente lo puse como acompañamiento. Muchas veces en los diagramas de flujos, bueno, son los algoritmos escritos, no es más que necesario que colocar las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas algebraicas que habíamos deducido. Y finalmente, mira, acá tenemos otra palabra reservada que es mostrar o imprimir, ¿ya? La variable que obviamente tiene el resultado, que en este caso es esta, mes. Entonces, esto es entendible. Si tú lees, si tú tratas de interpretar esto y tienes un poquito de criterio en álgebra, vas a poder fácilmente comprender cada una de las instrucciones y poder ejecutar para cualquier caso de entrada, es decir, para cualquier combinación de valores, como habías visto en los ejemplos de acá. Es decir, que podrías ejecutar esto, pasar estos datos a este algoritmo y su ejecución obviamente debería producirnos una salida. A esto se lo conoce como pseudocódigo. Bueno, existen otras formas de representar un algoritmo. Una de ellas es a través de un esquema gráfico. Entonces, los esquemas gráficos son muchas veces más entendibles. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando en la asignatura un esquema que se denomina diagrama de flujo. Entonces, vamos a tener un diagrama que nos va a representar el flujo del algoritmo, si quieres verlo desde ese punto de vista. Entonces, un diagrama, tú sabes que en pocas palabras es un esquema gráfico. Los diagramas que tú habías visto en álgebra, por decir los conjuntos, yo que sé, tal vez un diagrama que representa
una estructura jerárquica donde tienes un jefe. Estos son diagramas, ¿verdad? Son una manera más entendible de poder representar la información, organigramas si quieres verlo así. Entonces, en el caso nuestro, nosotros vamos a utilizar un diagrama de flujo. ¿Qué quiere decir que sea un diagrama de flujo? En pocas palabras, nos va a mostrar el flujo, el orden, la secuencia de las secciones que están representadas en este esquema que lo hemos denominado pseudocódigo. Entonces, para ello nosotros vamos a utilizar una herramienta muy interesante. Se la conoce como PCInt. Esta herramienta, bueno, está diseñada para computador. En pocas palabras, es una herramienta que nos permite diagramar, crear un diagrama, y también nos permite crear pseudocódigo. Por cualquiera de los dos podemos crear el algoritmo, ¿no? Entonces, una manera tal vez más sencilla y más agradable y más llevadera inicialmente es utilizar un diagrama de flujo. Entonces vamos a estar optando por utilizar PCInt. Tú puedes abrirlo eso en tu computadora. Si viste el anterior video que te había mencionado, ahí te enseño claramente a identificar los elementos o los esquemas que corresponden a las palabras reservadas que te indiqué. Entonces acá tú tienes una primera experiencia con PCInt. Observa que acá tenemos un punto de inicio, que en pocas palabras es el título del algoritmo. Por ejemplo, para nosotros sería tiempo de lectura, me imagino, podríamos colocarlo así, lectura. Es el nombre como tal del algoritmo, y acá tenemos su fin. Entonces acá nosotros podríamos, mira, colocar este pseudocódigo como te había explicado acá. Se me ocurre acá podemos leer H1, M1, H2. Recuerda que cada dato que estamos leyendo, en este caso podemos separarlo con punto y coma, con coma, perdón. Una vez que hemos hecho la lectura, podríamos entrar al tema de calcular. El detalle que en esta herramienta no existe esta palabra de calcular, sino que las fórmulas algebraicas, matemáticas, se las coloca de manera directa, sin tener en cuenta la palabra calcular. En todo caso, podríamos obviar y simplemente colocar que T1 no es más que H1 por 60 más M1. También podríamos colocar la siguiente instrucción, que es T2, que es igual a H2 por 60 más M2. Finalmente, bueno, ahí ya tenemos dos instrucciones, las que siguen, ¿no? Que lo habíamos colocado en el sector que ves ahí a la izquierda. Entonces calculamos en pocas palabras el tiempo de diferencia como tal, que lo habíamos llamado TM, tiempo en minutos, que no es más que T2 menos T1. Este tiempo en minutos nos va a servir para calcular el tiempo total por día, ¿no? Tiempo en minutos total, lo vamos a llamar D, que no es más que el tiempo en minutos que hemos calculado por el periodo de diferencias más el tiempo T, ¿no? Que en pocas palabras no lo hemos leído acá, ¿no? Se me olvidó considerar esto, T, y ahí ya tenemos la otra variable. Una vez que tenemos el tiempo total en minutos por día, lo que habíamos hecho era calcular el tiempo total por mes, que en pocas palabras no era más que agarrar este tiempo en minutos total por día y dividirlo entre 60. Finalmente, la última instrucción, que es mostrar el resultado que está en esta variable, lo hacemos a través de la instrucción imprimir o mostrar, como lo habíamos puesto, mostrar. Esas dos palabras son sinónimas en pseudocódigo. Entonces podríamos colocar tiempo total mes. Recuerda que tienes que colocar las mismas variables que habías puesto acá. Tal vez algunas no están coincidiendo con lo que escribí en el ejemplo de manera a mano. Sin embargo, acá hay que tener mucho cuidado. Entonces, mira, lo interesante de esto es que al utilizar una herramienta que nos permite testear el algoritmo que hemos hecho, al momento de pasar a ejecutar, colocando este botón de ejecución, automáticamente la herramienta nos visualiza una pantalla que tiene esta forma de representarse a través de un cursor, que en pocas palabras da la impresión o da la sensación de que está a la espera de que se introduzca algo. Entonces nosotros vamos a colocar estos datos de entrada. Recuerda que lo estamos haciendo en el orden que nos han pedido, en el orden que nos han dado en el ejemplo. Entonces primeramente nos decía la hora 1, que en pocas palabras era 7, el minuto 1, que en pocas palabras era 0, la hora 2, que era 7, el minuto 2, que era 30, y finalmente el tiempo de la noche, que en pocas palabras era 30. Y bueno, acá nos está saliendo 1, seguramente se me fue algo,
esta es la manera en la que estamos probando, estamos testeando. Y en pocas palabras hay que pasar a revisar, ¿no? Acá estamos H1 por 60 minutos, aquí estamos haciendo una diferencia de T2 con T1. Sumamos el tiempo en minutos con la variable T. Y esto en pocas palabras lo estamos dividiendo TMT entre 60 y TMS. Bueno, acá lo que me faltaba obviamente era esto, lo estamos volviendo nuevamente a horas y hay que multiplicarlo obviamente por 20, ¿no? Ese paso me falta. Bueno, yo lo voy a colocar directamente acá solamente para probar. Entonces eso, lo que habíamos calculado hasta este punto era en un día y ahora nos correspondía calcular a lo largo de un mes, y un mes tenía 20 días. Entonces esto era por día. Y bueno, acá directamente lo podríamos haber puesto por 20, quitamos esto y bueno, para de contar, ya estaría. Entonces nuevamente colocamos nuestros datos de entrada, que en pocas palabras era 7, 0, 7, 30 y 30, y teníamos las 20 horas por mes. Entonces lo interesante de esta herramienta es que mira, nos está pidiendo cada vez que parpadea el cursor. Bueno, voy a reiniciar, mira, cada vez que parpadea el cursor, coloco 6, por ejemplo en el caso 2, el cursor sigue parpadeando. Eso me implica que está a la espera de seguir leyendo un dato. Voy a colocar 45, que ese era el primer par de datos para el periodo 1, el periodo de inicio, y posteriormente hay que indicarle el periodo de fin, que en pocas palabras son los siguientes dos datos. En el ejemplo 2 tendría que ser 7, 30 y finalmente el periodo por la noche, el tiempo que lee en la noche, que en este ejemplo es 45. Si nosotros colocamos estos valores, observa que el tiempo en mes se ha representado a través de 30 horas y el algoritmo está funcionando adecuadamente. Entonces la idea de probar el algoritmo ahora seguramente va a ser probar con estos datos de entrada que acá los hemos representado en este sector. Entonces acá tenemos, por decir, tenemos a las 7,8, a las 9,15 y en un periodo de duración, bueno, acá no se ve, dame unos segundos, de 0 minutos, es decir que en pocas palabras en la noche no lee. Entonces lo que está haciendo es consumir 42 horas por mes, 42.33. Esto lo puedes probar manualmente y debería funcionarte. Entonces la idea de tener esta herramienta es que nosotros, por una parte, podemos empezar escribiendo el pseudocódigo, como te había explicado, ¿ya? Ahora, lo interesante de esto es de que muchas veces el pseudocódigo, algunas veces no puede ser tan intuitivo. Entonces podemos fácilmente transformar este pseudocódigo a un esquema gráfico, como te había explicado anteriormente. Entonces podemos utilizar un diagrama de flujo haciendo clic en este botoncito. Entonces automáticamente la herramienta interpreta cada una de las instrucciones y las transforma o las convierte a bloques gráficos que se representan en el diagrama de flujo. O sea que acá tenemos un punto de inicio y posteriormente tenemos una secuencia de elementos. Quiero que observe lo siguiente. Acá tenemos por un sector el pseudocódigo. ¿Ya? Esto se lo conoce como pseudocódigo, como te había indicado anteriormente. Y por el lado de la derecha tenemos, como tú ves acá, el diagrama de flujo. ¿Ya? Entonces cada uno de estos elementos se ha hecho o se ha representado a través de un esquema gráfico. El punto de inicio, el nombre del algoritmo como tal, se representa con este elemento, que representa el inicio, si quieres verlo, aunque redundante. O sea que acá tenemos una palabra reservada que dice fin algoritmo y esto se representa con este bloque. Estos dos elementos ya están representados automáticamente en el diagrama de flujo. O sea que acá tenemos un bloque que implica leer. Esto lo traduce automáticamente con este bloque que tiene esta forma, ¿no? Tiene una inclinación como tal y tiene una flecha hacia adentro, donde se van colocando los datos que vamos a empezar a leer. Y a continuación, mira, cada uno de las fórmulas matemáticas o las expresiones algebraicas se acomodan a través de un recuadro. Entonces cada uno de los recuadros representan una fórmula que está escrita en el pseudocódigo. Y finalmente observa que la palabra mostrar se representa a través de un cuadro que está de manera inclinada y que tiene, si te das cuenta, una flecha en el sentido de que algo está saliendo del objeto. Entonces, estos son los esquemas básicos para poder generar un algoritmo de manera gráfica. Entonces podemos optar uno por hacer de esta manera, por pseudocódigo, o tal vez podríamos optar por hacer por una segunda alternativa a través de un diagrama de flujo. Si quisiéramos hacer a través de un diagrama de flujo, mira, vamos a crear uno nuevo en blanco. Vamos a hacer nuevo y me voy acá al diagramador de flujo. O sea que acá puedo hacer lo mismo. Entonces puedo optar por traducir mi pseudocódigo. Vámonos al pseudocódigo como tal.
me voy a ir a esta pestaña. Ahí está el pseudocódigo. ¿Ya? Y lo que tendríamos que hacer es traducir. La línea número 2, que es un poco la primera palabra de instrucción. Mira, acá tenemos en este sector de la derecha elementos que representan justamente las acciones que necesitamos, por lo menos los primeros 3. Este es de asignación, este es de salida, es decir, que vamos a escribir o mostrar datos, y este sería de entrada. Entonces mira, la entrada se asocia con leer. Entonces yo puedo agarrar este bloque y arrastrarlo. Y a partir de ahí obviamente empezar a escribir. Es decir, yo podría escribir H1, M1, H2 y M2 y finalmente T. Lo interesante de este bloque es que lo podemos agrupar, ¿sí? Es decir, que podemos hacer todas las entradas, la lectura de entradas, en un solo bloque. O en todo caso, esto dependiendo de cómo quiere hacerlo uno, podríamos separar. Es decir, que yo puedo primeramente leer H1 y M1, es decir, combinar. Luego puedo leer H2 y M2 y finalmente puedo leer el tiempo, así como nos muestra en el algoritmo, en el problema, perdón. Entonces mira, la lectura en un solo bloque se lo separa con varias comas, o podemos ir disgregando o simplemente representar en bloques separados la lectura de cada dato de manera individual. Ahora, observa que la línea 2 que está en el pseudocódigo, esta de acá, la he segmentado en 3 bloques. ¿Sí? Está segmentada en 3 bloques. La línea 3 es una instrucción. Entonces yo puedo agarrar este bloque que estás viendo acá, este de acá, que dice A es igual a B más C. Esto representa instrucción. Puedo arrastrar. Y observa que esto es un flujo. Es decir, que a través de las flechas podemos ver de que esto se tiene que seguir en un determinado orden. Entonces acá yo podría colocar T1. Eso es igual a H1 por 60 más M1. ¿Sí? Muy bien, entonces a continuación arrastro otro bloque que representa también instrucción. Podría colocar T2 es igual a H2. Y finalmente, bueno, acá estamos colocando H2 por 60 más M2. Iríamos a la siguiente instrucción, que en pocas palabras nos indica que deberíamos colocar, se me ocurre en este caso, bueno, acá está el diagrama, el pseudocódigo, TM, que en pocas palabras es TM, que en pocas palabras es igual a T2 menos T1. Alguien podría tal vez inclusive simplificar, es decir, que esto de T2 menos T1, este tiempo en minutos, y obviamente combinar la línea 5 con la línea 6 y sumarle, por decir, a esta diferencia el tiempo T más T. Entonces a esto dividirlo entre 60 y multiplicarlo por 20. Observa que todas las instrucciones, entonces esto sería tiempo en mes, si quieres llamarlo así, tiempo mes. Y observa que las líneas 5, 6 y 7 las he resumido, las he abstraído. Inclusive podría haberlo hecho en una sola fórmula, es decir, que acá colocar en vez de T2 H1 por 60 más M1 y acá en vez de T1 H2 por 60 más M2, y solamente se resolvía a través de una sola instrucción. Es posible. Esto ya está más en función a cómo quieres representar tu algoritmo. Observa que, mira, he tratado de hacerlo de manera diferente. Cuando yo ejecute, si yo coloco 7, 0, 7, 30 y 30, en este caso, bueno, da la sensación que hemos obtenido el doble. Vamos a ver enseguida cuál es la razón. Vamos a un poquito revisar nuevamente el algoritmo que habíamos planteado. Es este de acá que teníamos anteriormente. Probablemente se me fue algo. T2 menos T1, acá H2, M2, estamos bien. Y finalmente tendríamos T2 menos T1, acá este TM hay que sumarle más T. Bueno, acá un errorazo mío de no considerar los paréntesis. Esto hay que tener mucho cuidado. Es decir, que la expresión que estoy armando tiene que tener prioridad. Primeramente se tiene que calcular lo que está entre los paréntesis y posteriormente recién pasar a dividir entre 60 y multiplicado por 20. Si yo no considero esto, estaría diciendo que este T, el tiempo de la noche, lo dividimos entre 60 y lo multiplicamos por 20 y luego recién sumamos T2 menos T1. Eso está mal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando armamos una fórmula genérica de jerarquizar las expresiones que tienen que hacerse en primer lugar antes de hacer otras operaciones. Entonces nuevamente cuando calcule, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos, arrancamos a las 7, 7.0 hasta las 7.30 y leíamos en la noche otros 30, tenemos justamente las 20 horas mensuales. Muy bien, entonces esta es la idea de representar un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo de alguna manera lo tenemos
lo podemos representar a través de pseudocódigo, es decir, de forma escrita, lo que ves acá, o a través de un elemento gráfico. Inicialmente, en este ejercicio hemos utilizado simplemente 3 bloques. Como podrás ver, en la parte inferior existen otros bloques que los vamos a estar viendo más adelante. Es decir, que vamos a estar hablando de bifurcaciones de este flujo. O sea que acá tenemos un flujo recto, no hay ninguna bifurcación. Si tú recuerdas, tal vez viste alguna vez en una cañería, la cañería tiene un punto de entrada y para poder dar servicio a todos los puntos de salida de agua utilizamos codos, ¿no? O Ts que permiten bifurcar el flujo de agua para poder tener diferentes salidas. Bueno, en este caso nuestro diagrama de flujo es secuencial, va en línea recta, no tiene bifurcaciones. Entonces, recuerda que los algoritmos de alguna manera son una serie de pasos ordenados, ¿sí?, que trabajan con datos de entrada, se los procesa, como puedes ver acá, procesamos y al final obtenemos un resultado. Entonces yo fácilmente a través de este algoritmo, mira la utilidad que tendría este algoritmo, es decir, a ver, yo quiero empezar a leer a las 6 de la mañana, colocaría 6 de la mañana, esto es 6 de la mañana, y quiero leer hasta las 6 y cuarto, porque, bueno, supongamos hasta las 7 y cuarto, porque yo me voy a las 8 al trabajo. Entonces ya tengo, y por la noche, bueno, como llego muy cansado, a lo mucho puedo leer 15 minutos. Entonces al mes, mira, estoy leyendo 30 horas, ¿sí?, considerando esto. Entonces yo podría alterar inclusive. Ya, bueno, voy a ponerme las pilas y en vez de leer solamente 15 minutos en la noche voy a cambiar este dato y lo voy a colocar por 45. Entonces será que el algoritmo automáticamente, sin necesidad que tú tengas que hacer varios cálculos, directamente el algoritmo te bota un resultado. ¿Por qué? Porque la idea de acá del algoritmo es que si esto está bien planteado, funciona, es genérico para cualquier escenario, para cualquier valor de los datos de entrada. Entonces, espero que te haya sido útil esta explicación. Nos vemos en una próxima.